El cártel del agua es algo digno de analizar. Y es por eso que hoy en el auditorio nos acompaña el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Para todos los que nos estaban pidiendo en el chat que ya entráramos con su entrevista, ya no tienen que esperarle más. Ya se encuentra con nosotros el diputado federal, el doctor Gilberto Herrera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Doctor, lo estaban pidiendo mucho en el chat, que Qué ya bueno. dejáramos las secciones y entrara usted. No, tienen secciones muy bonitas y me encanta verlas también, ¿eh? Bienvenidos a Factos MX, doctor. Y empezando con la entrevista del día de hoy, sabemos que muchos le conocen aquí en Querétaro, ¿no? Y en otras latitudes. Pero, doctor, ¿quién es usted? ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? Cuéntenos un poco. Bueno, soy ingeniero electrónico, estudié en Monterrey, igualmente hice mi maestría allá para posteriormente hacer mi doctorado en Hungría, en tiempos que era un país socialista, y un postdoctorado en Japón. Pues tuve experiencias también, fui profesor tanto en Alemania, en la Universidad de Chemnitz, como en la Universidad de Tokio, en Japón. Entonces, eso me permitió no solamente la vivencia estudiante, sino también la vivencia de un profesor y ver pues, los sistemas educativos, cómo educan a sus ingenieros, porque bueno, trabajé más en el área de ingeniería. Pero interesante esas experiencias que me permitieron después, pues al llegar a la Universidad Autónoma de Querétaro y ser director de la facultad y posiblemente rector, pues tener una visión pues de que nuestros jóvenes deben tener el mismo nivel educativo que se tiene en otros países. O sea, no hay por qué pensar que somos una raza de segunda, que aprendemos menos, hay que enseñarles más bajito, porque no, la misma exigencia que se vive en otros países hay que aplicarla, y eso fue lo que estuvimos viviendo en esos tiempos. Algo que me llama la atención, doctor, y es parte de las preguntas que nos han compartido el auditorio, es por qué con usted no se repitió ese fenómeno de fugas de cerebros, ¿no? Grandes talentos académicos, científicos, de investigación, van a otros países y viven ahí porque las propias universidades los contratan. A usted lo buscaron contratar allá. ¿Qué lo motivó a regresar a México cuando pues, estaba en Japón, en la élite del conocimiento científico? Pues sí, o sea, estuve trabajando, de cierta manera hubo un pequeño tiempo de fuga, digamos, de cerebro, pero yo creo la formación que me dieron en casa, mis padres, mi papá sobre todo, que había que hacer algo por este país, que había que regresar, y siempre lo tuve muy presente. Entonces, más que todo, mi estancia en el extranjero, yo iba con la visión, pues iba como espía, o sea, ¿qué hace estos países ricos? ¿Sí? A saber qué es lo que hacen que México no estamos haciendo. Empezar a compaginar las diferencias culturales, ver las riquezas que tiene México culturales, que muy superiores igual a muchos países, pero también las fallas que pudiéramos tener, ¿no? Y eso fue lo que yo me acuerdo, cuando hablaba con mis alumnos, por ejemplo, de ingeniería, y tuve alumnos en Japón. Cuando en Japón tú pides un proyecto y les dices que es para el día siguiente, nadie protesta. Saben ellos que no va a resultar, yo lo sé también, pero no protesta. Y al día siguiente, sin dormir ni nada, te presentan su avance y te piden disculpas por haberte fallado como profesor, ¿sí? Y en México son unos tan capaces como ellos, ¿eh? El problema nada más es un poquito cultural, porque pues les dices que es para la próxima semana, no para mañana. Y todavía te regatean, no, deme una semana más, etcétera, y demás. Y eso es lo que había que cambiar. Entonces, ahí me dio mucho gusto en mis tiempos de la facultad ver sábados y domingos a los alumnos, 24 de diciembre ahí estaban y demás, haciendo sus proyectos y demás. Y de tal manera que muchos egresados están en el extranjero trabajando, siendo competitivos. En la cultura, pues un poquito del esfuerzo y demás. Entonces, eso es lo que a mí me atrajo, regresar a este país e impulsar eso. Yo me acuerdo que a mi esposa Silvia una vez le comentaba, estando en Japón, que me sentía de alguna manera como gente de estas damas de la calle, Okay. ¿sí? Que por dinero pues estaba haciendo lo que no me gustaba. Yo trabajaba en un proyecto que tenía que ver con máquinas de precisión para cortar circuitos integrados, con lo México ni los hacemos todavía. ¿Sí? Entonces todo lo que estaba haciendo allá no iba a ser útil en México. Y entonces fue que le dije, oye, Chaparrita, pues hay que regresarnos ya. Sí, yo creo que es momento, o sea, y regresamos y muy contentos de haberlo hecho sin habernos arrepentido a la fecha de ello.
Cuando regresa aquí a México, regresa directamente a Querétaro A la y Universidad a partir Autónoma de de ahí Querétaro. empieza a construir, ¿no? Con las y los queretanos, principalmente de la UAC. Sí, empezamos a trabajar la parte, dos líneas de investigación, que fueron los trabajos que yo hacía extranjero. Una, la línea de invernaderos, o sea, cómo hacer que nuestros ejidatarios que tenían 4 o 5 hectáreas fueran competitivos, ¿sí? Y no había otra que tecnología. Por ejemplo, el jitomate era una planta que este país dio al mundo. Y en aquel tiempo, te hablo del año 98, México, con un clima excelente, como Sinaloa, estamos produciendo 8 kilos por metro cuadrado. Mientras en Holanda estaban sacando 40 kilos por metro cuadrado, cuando es un país pobre en sol. Y tú sabes que cualquier planta, el sol es vital, es su materia prima más importante, pero el CO2 es igual tanto en México como allá, el agua, lo mismo. Entonces lo que diferencia de alguna manera es eso, más la tecnología. Y entonces empezamos a trabajar esa línea y ahorita pues creo que la UAC contribuyó fuertemente al impulso de esa tecnología en México. Y ahorita somos ya un productor un exportador más importante de jitomate a Estados Unidos que lo que era Holanda, en aquel tiempo que era el principal exportador de jitomate a Estados Unidos, ¿no? Y ese yo creo que fue una línea. Y la otra línea era la modernización de máquinas y herramientas, que es mecatrónica, que fue lo que traje mucho en Hungría y en Japón también. Entonces fueron las dos líneas que trabajamos con un grupo, pues ahorita ya de doctores, ya doctores, profesores Ha formado universitarios. varias generaciones de ingenieros e ingenieras. Bueno, una generación, creo, bueno, sí, varias generaciones que a su vez ahorita están formando a otras. Entonces, Dejó una escuela al interior de la Facultad de Ingeniería, ¿no? pues creo yo que generamos un grupo muy, muy interesante, ¿no? Te digo que de trabajo en el sentido del esfuerzo que debe hacerse en el trabajo académico. Regresando a este tema de los invernaderos, tengo entendido que es justo en esta materia o con esta línea de investigación que gana el Premio Nacional de Ciencias aquí en México. Pues, te lo dan por toda tu trayectoria académica. Creo yo que sí tuvo un gran peso porque logramos vender esa tecnología en muchos estados, no nada más en Querétaro. Se instalaron en Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo. Importante todo lo que tiene que ver del control del clima. O sea, para poder producir una mayor cantidad, lo que tienes que hacer es controlar el clima perfectamente, o sea, la nutrición de las plantas, pero a su vez también temperatura, radiación solar y todo eso tienes que controlarlo pues, para una excelente producción agrícola. Y eso es lo que teníamos, sistema de control, tecnología también de cubiertas de invernaderos, porque hemos tenido el gran problema que hemos traído tecnología holandesa, que allá, que son pobres en sol, por lo tanto usan vidrio, y aquí la traen y ponen vidrio. Después los ves que la están encalando para reducir la radiación solar, y es el gran fracaso de esa mentalidad de pensar que la tecnología holandesa es ideal para México y no lo era. Entonces, también hicimos cuestiones de estructuras de invernaderos muy interesantes y demás. Entonces, me lo dan realmente, yo creo, por también el trabajo de máquinas, herramientas que hicimos, de demolición maquinaria. Varias empresas aquí también trabajamos con ellos. Y eso permitió a la universidad tener ingresos propios, ingresos importantes por todo lo que hacíamos. Eso, o sea, yo lo que decía cuando éramos ingeniería nada más es que ¿qué hace rico un país? Y un país lo hace rico, pues si piensa en Japón, Toyota, Nissan, etc. Piensa en Alemania, pues quita el automotriz, todo lo que es ingeniería. Si vas a Alemania, pues vas, que es química, y Mercedes-Benz, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace rico al país es mucho su tecnología, a esos países, o sea, su ingeniería. Por lo tanto, la Facultad de Ingeniería nuestra, pues no debía de irle a pedir al rector, tenía que salir afuera y traer recursos a la universidad antes que estar pidiendo, ¿sí? Y se logró exitosamente, o sea, la facultad logró ingresos propios muy importantes que después, ya siendo yo rector, se trasladaron a toda la universidad, tanto la Facultad de Química como varias más muy exitosas en ese sentido, y permitió a la universidad tener ingresos importantes en ello. Hablando de esa etapa de la universidad, doctor, hoy muchos ya egresados, muchos que son profesionistas, hablan con mucha gratitud sobre su periodo como rector. Dicen que le apostó a los jóvenes. ¿Por qué apostar a los jóvenes y no a los cuerpos académicos que ya estaban previamente armados? Los jóvenes se le apostó, o sea, siempre la universidad le ha apostado a su profesorado. Lo que no le habíamos apostado era a los estudiantes, los veíamos como una carga
de tiempo y demás, y no, o sea, los estudiantes tienen una gran capacidad y un gran dinamismo que permitía hacer miles de cosas. Entonces le apostamos a los jóvenes, o sea, muchas de las obras, varias de las obras artísticas de la universidad, como el pelotero, le hicieron alumnos. Mi retrato como rector, en lugar de ir con el famoso pintor que había pintado todos los que había pintado los rectores, decía que fue un alumno, y tú cuando lo ves, no ves la diferencia, que digas, oye, esta pintura no se ve igual a las demás, no, se ve de la misma calidad. Entonces yo creo que esa, y además era la importancia, era nuestra razón de ser el alumnado. Entonces, ¿usted gana por los alumnos la rectoría? Así ganamos por la rectoría. Bueno, teníamos la tradición universitaria, pues que se ganaba si tenías al gobernador. No lo apoyó Pepe Calzada. No me apoyó. Si tenías al rector, tampoco me apoyó. Si tenías a la mayoría de los directores, que pues casi la totalidad no me apoyaron. Si tenías la Federación de Estudiantes, que tampoco me apoyó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parecía, desde el punto de vista de universitarios de edad, o sea, por ejemplo, cuando yo hablo con algún exdirector, me acuerdo, ingeniero Pacheco, me decía, pues vas a perder, pues no tienes nada. Esos eran los ánimos que le daban. Bueno, esa era la realidad que se había visto de universidad, ¿eh? Y logramos cambiarla con la confianza y el voto del alumnado que nos permitió llegar a ser rectores, ¿sí? Y que lo mismo pasará ahorita en 2027, ¿eh? La gente apuesta que tienes que tener 400 millones de pesos, es lo que dice la cifra. Las cifra. elecciones se ganan con dinero. Con dinero, 400 millones de pesos, ¿no? Y tener todas las estructuras de gobierno y demás. Morena no las tiene. Y vas a ver que con quien esté de candidato se va a ganar, ¿sí? Sin esas cuestiones que además pues te inutilizan. O sea, imagínate cuántos compromisos los candidatos hacen de plazas de tiempo completo, de calificaciones a los líderes estudiantiles, y a los líderes estudiantiles casi ya de regalarle el título sin mayor esfuerzo y demás, que no tuvimos nosotros que arrastrar con ello. Pudimos implementar, quitar los recomendados, se acabaron los recomendados, porque el gobierno, no es porque no nos haya apoyado, no había ninguna molestia, porque al no apoyarnos no hay nada, y nos permitió quitar los recomendados de los senadores, diputados y demás, de los sindicatos lo mismo, etcétera, y cambiar varias cuestiones que eran, yo creo, lastres para la universidad en ese sentido. Porque imagínate, había facultades que la mitad de los estudiantes que entraban eran recomendados y la otra mitad no. Entonces le estabas quitando el espacio a gente con mucha capacidad, pero que pues por no conocer a nadie ya no entraba. Entonces había que quitar eso, y se logró. Y yo creo que eso también generó una escuela que ahorita ves a otros estudiantes metiéndose a cursos, poniéndose a estudiar y ya no viendo a ver a quién conocen para que los metan, ¿no? Sí, ahora hay un sinfín de oferta, tanto interna de la universidad como externa, para que te prepares para el examen, y antes era buscar algún diputado, algún delegado, ¿no? Algún político que nos ayudara, ¿no? Y veías tú después del proceso de admisión las filas de gente ahí viendo a ver cómo podían llegar y demás. Y yo lo que les decía, porque había directores que se oponían un poquito a este cambio, porque ya estaba institucionalizada en la universidad, se llamaban listas adicionales, ya era un hecho. O sea, tú ibas con el sector académico, con tu lista adicional, y ahí cerraban quienes iban a entrar. Entonces yo le decía a ellos que de recomendados a vender plazas para entrar a la universidad hay un pasito chiquito. Una delgada línea. Una delgada línea, y eso iba a tronar la universidad totalmente económicamente, porque se perdía toda credibilidad con la sociedad queretana. Tú sabes que la mayoría no tiene esas palancas. O sea, ¿quién las tiene? Los hijos. Y así me lo decía un director. ¿Cómo le decir que no a un hijo de un magistrado, de un juez? ¿Cómo le decir que no? Pues le dices que no. Y, ya, ¿no? Y que se ponga a estudiar, ¿no? Y vamos a generar las condiciones para que se pongan a estudiar y ingresen por propios méritos. Doctor, algo que yo me he preguntado, y seguramente muchas de las personas que ahorita ven la transmisión, es por qué acabando la rectoría, ¿no? Usted pudo haber tenido un retiro de lo más tranquilo, pertenece al Sistema Nacional de Investigación en su más alto nivel, es tiempo completo en la universidad, tiene patentes, trabajos de investigación, proyectos, dirige tesis en todos los niveles superiores. ¿Qué lo motivó ahora a participar ya en la política electorera? O sea, ¿qué lo animó a integrarse a Morena? Pues, ¿no? ¿Por qué no optar por el retiro tranquilo que optan muchos rectores al salir? Fíjate que no es el tema electorero, sino creo que la culpa la tuvo,
o la gratitud de mi parte fue el expresidente López Obrador. Más o menos hay una coincidencia en muchas cosas. Tú sabes que la universidad implementó las becas para madres solteras, para todos los hombres con discapacidad. O sea, había coincidencias los en la proyectos visión. FOPER. Había muchas coincidencias en la parte de la política social, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo, y eso lo debe saber la parte del Partido Nacional, en aquel tiempo, Jacob Poleski, que en su momento se lo dije, le dije, mire, México merece un cambio, cuente conmigo. ¿Sí? Así sea para perder, porque en aquel tiempo el PAN y el PRI, volado, ¿no? el PAN y el PRI dominaban la elección en Querétaro, ¿sí? Estás hablando de que ellos dos iban a llevar todo, y así lo manejaron los periódicos, caricaturas y demás, y las encuestas también. En aquel tiempo las encuestas nosotros no íbamos ni a figurar, iba a ganar el PAN y el PRI, sobre todo que era el hijo del Zorro Luque. Que había sido senador también, sí, ¿no? Sí, era un priista connotado, y no se diga el del PAN también, era un panista connotado, con todo el apoyo del gobernador de ese entonces y con un anti-López Obradorismo muy fuerte. Pero entonces dijimos, vamos a conseguir los mayor cantidad de votos para el cambio presidencial. Y no, pues se logró incluso la senaduría, y eso fue también algo muy grato en ese sentido. Pero sí, fue esa cuestión, más que todo, digo, no la cuestión electoral, sino la idea de participar para que lograra llegar el presidente López Obrador y cambiar este país, que creo que en esa cuestión misión cumplida. Ya lo demás ha sido extra en ese sentido. Escuchaba en una de las tantas entrevistas que le han realizado, doctor, que el exgobernador Francisco Domínguez se oye empresario inmobiliario y está dentro del cártel inmobiliario. Y también el cártel del Francisco agua. Domínguez, el cártel del agua, a través de su hermano, Sí. y otros amigos. Prestanombres. Sí, es él. Cuentos. Ahorita está también en Colón con otro prestanombre trabajando ahí los temas del agua también. Que él, en algún momento, cuando usted era rector, le dijo, su papel es obedecer, doctor, porque usted se va en cierta fecha y nosotros nos quedamos. Cuando fue senador, ya me imagino, ¿no? La parálisis que le dio al gobernador. Haberle dicho esto, ahora recuerdo que usted se va y yo me quedo 3 años Además, más. ¿se fue antes él que usted? Sí, pero bueno, sí son anécdotas. Sí, los gobernadores tienen esa mala, excepto Calzada, fíjate. Creo yo Calzada fue muy respetuoso de la universidad, pero los panistas gobernadores, bueno, por lo menos Pancho Domínguez y Curi ahorita, tienen esa mala costumbre de meterse a la universidad en un tema gerencial, ¿no? Como si fuera una sucursal del gobierno y tienen que hacer X, Y, Z y W. Yo recuerdo que durante la gestión de Francisco Domínguez hubo un hostigamiento muy fuerte a la universidad. Pues sí, o sea, no me obedeces, pues ahora vienen los garrote, ¿no? Zanahoria y garrote, ¿sí? Pero la universidad es muy fuerte, fíjate, y logró pasar por encima de Francisco Domínguez y del PAN en ese momento, o sea, sin ningún problema, y sin que hubiera un deterioro en la actividad académica y demás. Creo yo que incluso fue una época de mucha formación política, digamos, para muchos universitarios, ¿no? Que empezaron los cuestionamientos y demás, y que después continuó. Acuérdate, cuando se aumentó la tarifa del transporte, salieron a marchar. Yo ya no estaba de rector, salieron y demás a protestar. Ahorita ha habido se ha menguado pues esa participación, ¿no? Esa participación política, pero yo estoy seguro que se dará en cualquier otro momento. Y pensar que Francisco Domínguez tuvo en el cumplimiento de su palabra el que usted no fuera candidato al Senado. ¿Se acuerda que decía que si le cumplía la universidad, usted no se candidateaba? Sí, y no quiso cumplirle, sí, fíjate, y yo le hubiera cumplido la palabra. Si nos daba los dolores de cabeza que se hubiera ahorrado a él y a todos los panistas. No creo. Yo creo que lo están haciendo tan mal que no es mi persona, sino son la población en general, que reprueba totalmente el trabajo actual del gobierno del PAN, y no se diga el acumulado, ¿no? 6 años más los de ahorita, o sea, 12 años va a ser más que suficiente ya PAN para el estado de Querétaro. Por invitación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, usted llega a la candidatura del Senado, gana un espacio en la Cámara Alta e inmediatamente Andrés Manuel lo manda a llamar
para volverse superdelegado o delegado de bienestar. ¿Cómo fue esa decisión, doctor? Pues Después, no sé, habría que preguntarle a él por qué decidió eso. Uno ya bueno, estaba... habla mucho de usted el que López Obrador No, lo haya pues, invitado. un agradecimiento a él, ¿no? Totalmente. Porque pudo haber invitado a cualquier otro perfil Había de Morena mucha que lo hubiera gente. Yo me acompañado acuerdo que desde en su antes. momento cuando ¿Y él lo me invitó lo usted? plantea, cuando él me lo plantea, le comento yo, y creo yo que era una obligación mía moral decirle, oiga, ahí se le agradezco, pero hay mucha gente que ahorita lo ha acompañado a usted por mucho tiempo y no tiene nada, ¿sí? Y yo pues soy senador, entonces, o sea, cuente conmigo de todos modos en lo que yo pueda apoyarlo, si usted considera que hay gente que pues que hay que ahorita impulsar, y me dijo que no, que México, o sea, el pueblo no nos va a esperar y necesitamos dar resultados pronto, ¿sí? Y pues yo lo necesito ahí, pues bueno, pues ya, pero yo ya me sentí que por lo menos la había mencionado ese sentido, porque es cierto, o sea, había mucha gente que lo acompañó y en ese momento, por lo menos, háblese de julio, agosto, pues no había nada en particular para ellos, y así estuvo pues la decisión que él toma y yo muy agradecido con ello. Doctor, usted logró visibilizar el otro Querétaro, había sido olvidado por los senadores y los propios delegados anteriores. No había un funcionario público, un representante popular que realmente no trajera al día con día, a las noticias, a las redes sociales, lo que se está viviendo en las comunidades de mayor marginación en la sierra y en el semidesierto. Eso se lo da como oportunidad la Secretaría de Bienestar. ¿Cuál es la experiencia, la anécdota que más tiene presente de haber sido delegado allá en el otro Querétaro? Pues, o sea, yo creo que la marginación que se vivía, o sea, comunidades o muchos queretanos que no cuentan con caminos, sino con senderos, que tienen que caminar 2, 3 horas para llegar a la primera terracería y después de ahí de raite o como puedan, media hora, 1 hora para llegar al poblado más cercano. Escuelas de cobijas, ¿sí? Y láminas arriba, ¿sí? El deseo de los papás de que sus hijos estudien y pues bueno, hagamos una escuela como podamos. Y ahorita me lo recordaron con la nota que ustedes tenían de la escuela es nuestra. Teníamos escuelas de palitos de madera, de cobijas, etcétera, y no una, dos, muchas, el abandono total, porque se veía el otro Querétaro del punto de vista de votos, o sea, no se gana una elección con los votos de ellos. Segundo, esos votos salen baratos, se compran, tinacos, etcétera. Tú lo pudiste haber visto en Cadereyta, los miles de tinacos que el expresidente municipal anterior ya los tenía listos para repartir y cada uno es un voto, calentado solar, o sea, con cositas de nada, de tal manera que toda la inversión, y una vez me lo dijo a mí el senador Botello, y yo siendo senador también estábamos discutiendo 5 de febrero, decía, ¿cómo 7,000 millones ahí? ¿Sí? Es que ahí circula 1 millón de gentes. O sea, lo vean desde el punto de vista electoral. Claro. O sea, no... No es el desarrollo, no es la justicia social. No es el cambio. O sea, ahí circula 1 millón de gentes y lo van a ver. Y lo van a disfrutar, que yo creo que les salió todo mal porque ni lo disfrutan. Y lo que ven dicen, este dinero se está tirando. Ayer que nos agarraba la lluvia en 5 de febrero ya veníamos preocupados, sí. ¿no? Otra vez falla el cárcamo y nos íbamos a quedar varados como hace un año. Y así va a ser, ¿eh? Y así va a ser porque eso no se arregla. Ya lo viste en las últimas lluvias de ahorita. O sea, no hay una planeación, no hay una visión y no hay un trabajo social, como dices tú, y de tejido social para poder resolver los problemas básicos de infraestructura. Entonces yo creo que eso fue el sentir. Y bueno, la palabra Alto Querétaro viene precisamente hablando con López Obrador de muchos programas sociales que yo veía que llegaban a Oaxaca, etcétera, pero que no llegaban acá. Entonces yo comentando con él la necesidad de que pudieran llegar, él me decía, oye, pero tu gobernador me dice que no los necesita, ¿sí? Que pues ahí tiene ellos Bombardier, Antea y todo eso. Le dije, sí, es el Querétaro del gobernador, pero hay otro Querétaro. El otro Querétaro es igualito a lo que usted conoce en Oaxaca y demás, y que usted también conoce, porque él conoce ya bien eso. Y en una mañanera habló también del otro Querétaro, precisamente esos intercambios que tuvimos, hablando de la necesidad de poder llegar pues a esos lugares. Por eso él, si te fijas, cuando vino la vacunación, el primer municipio para vacunar fue Jalpan, no Querétaro, a pesar de la crítica de que no, aquí es donde hay mayor contagio y demás. O sea, él ya estaba sensibilizado, compartimos esa sensibilidad, y más bien él me la transmite
porque creo que él conocía más el otro Querétaro que yo, mis tiempos universitarios de aquí, y nos permitió visualizar esa parte. Lo mismo la escuela es nuestra. Se priorizó primero las zonas más marginadas. Cuando vino también lo de madres solteras, el apoyo para las madres trabajadoras solteras, se estableció que fuera Cadereyta, Tolimana, Mialco. O sea, había una visión de ahí, no electorera, sino sí de justicia social en ese sentido. Algunos periodistas me comentan que cuando usted era secretario de Bienestar, fue la época donde más trabajó Alfredo Botello, porque usted iba a una comunidad Sí. E inmediatamente lo iba siguiendo Alfredo Botello como secretario de Educación. Sí, recuerdo que una vez fui a Peñamiller y a los días ya se iba, por eso después no publicaba yo nada. Dije, no, pues, ¿para qué publico? Se trabaja y vienen a echar abajo el trabajo. Pues sí, o sea, y a echar grilla, porque es lo que hacía. No crean en el gobierno federal, él no apoye nada, nosotros los vamos a apoyar. O sea, eso era así, pero yo creo que es un excelente político, Alfredo Botello. Yo creo que ahí más bien lo mandaba Pancho Domínguez a tratar el tema precisamente por ser un excelente político, ¿no? Eso habría que reconocerle al PAN. Sí existen figuras valiosas del PAN. Lástima que ahorita las menos, ¿no? Pues no, las han hecho a un lado. O sea, yo no entiendo este gobierno, un exprista, exmorenista después, primero priista, después morenista y ahora panista, sobre un Alfredo Botello, O sea, no lo entiendo. Yo sé que Botello no nos llevamos bien, porque vivimos él y yo hay opiniones muy encontradas, las diferencias de la universidad. Él era el secretario de Educación y yo era el rector y siempre diferimos en todo, pero hay que reconocer que tenía oficio político bueno en ese sentido y no entiendo ahorita ese desplazamiento de figuras como él dentro del PAN, incluyendo las diputaciones, ¿no? O sea, él deja de ser senador y los plurinominales federales del PAN pues no tienen ninguna estatura de muchos panistas, ya no quiero hablar ni siquiera de él, de muchos panistas que en su momento cuando no había nada, ellos estaban en la calle repartiendo periódico y demás, El Amanecer, etcétera, en la oposición, tal cual. Y ahora simplemente llegan los nuevos oportunistas y los desplazan totalmente. Y creo que ese es otro de los graves errores que hará que en el 27 llegue Morena y que tenemos nosotros que aprender de ello, para no cometer esos errores que está cometiendo actualmente esta gente que no le costó nada, ni una gota de sudor, ni una lágrima, ni una gota de sangre, el llegar a las posiciones tan importantes que ahorita disfrutan y que nunca vivieron pues la época de oposición. Bueno, hay que aprovechar eso, ¿no? Como Morena, como movimiento, sí, claro, que el PAN está desquebrajado en el interno, ¿no? Sí, y aprender de ello para que no nos pase igual. Doctor, usted es superdelegado, después regresa al Senado y compite en 2024 acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum por la Diputación Federal del Distrito de la Sierra, el Distrito 1, ese distrito por el que nadie se pelea. Sí, era el peor. Todos se pelean por el 6, por el 3. Peor, ahí íbamos en tercer lugar. Por el 2. En 21 nos arrasó el PRI, nos arrasó el PAN. O sea, el PAN gana por mucho, el PRI nos gana también por un buen lazo. Sí, una buena diferencia de votos. Y ahora iban juntos, de tal manera que... Puso a chambear a Pepe Calzada, a Pancho Domínguez. Sí. ¿No? Andaban allá en la sierra promoviendo el voto. Y es un territorio muy extenso, son 11 municipios de los 18. ¿Cuántas comunidades conoce de la sierra, doctor? No tengo el número, pero sí son muchísimas. Lo hemos visto en sus redes sociales. Sí, han sido muchísimas las que he tenido oportunidad de conocer y reconocer, visitarlas incluso no una vez, sino varias. Pero digo, son 11 municipios, es complicado en 90 días poder recorrer todos esos espacios, pues. Bien movidos, ¿no? O sea, porque la gente va a las cabeceras sin entender que es un distrito que se dispersa la gente. O sea, Querétaro sí se entiende que aquí está la mitad de la población, sí, pero allá hay mucha vida rural, mucha vida comunitaria y la gente nada más iba a las cabeceras, inundaban de publicidad, eso sí, inundaron sí, al final es basura después del día de elecciones, etcétera. Y la dispersión de dinero, que además tenían casi todas las prensas municipales el PAN, Tenían casi todas las prensas municipales, todo el dinero y todo eso. Sí, la coacción del voto estuvo a la orden del día. Y las encuestas le decían que iban a ganar además, como ahorita.
les decían que iba a ganar el Distrito 1 y no, ganamos casi 2-1. Porque no conocían ellos el distrito. Era la ventaja que yo tenía, lo conocía y sabía bien de qué se trataba. Fue una campaña que hice, que fui yo y 3 personas nada más, un carro y 3 personas y yo. No sé por qué la gente piensa que éramos todo un equipo gigantesco. Un equipo gigantesco y no, éramos 3 personas, entre ellos mi hijo y yo, y con eso recorrimos todos los municipios y demás, y fue el debacle total del PAN, de haber dominado casi 9 de las 11 presidencias municipales, se quedaron solo con 2, o sea, fue el debacle total, fue el municipio más votado para Morena y el que más aportó votos también a la presidencia de la República, y creo que fue un gran avance. Y ahora es el bastión de Morena, ahora todos se van a pelear por el 1, porque van a asumir que ese se gana ya siendo se gana en automático, sin trabajo. Morena, pero no, la gente entiende que se tiene que trabajar, no creo que ningún cara nueva pueda llegar, y es difícil también encontrar personas que las reconozcan en 11 municipios, porque sí, hay liderazgos que se tienen muy buenos de Morena a nivel de un municipio, ¿no? Digamos Jalpan, hay liderazgos buenos, Cadereyta hay liderazgos muy buenos, pero que de Cadereyta te conozcan en Peñamiller, más difícil, no se diga Tequisquiapan, tenemos muy buenos liderazgos de Tequisquiapan, que es su presidente municipal, pero no lo van a conocer en la sierra y etcétera, entonces va a ser algo, y lo mismo le pasa al PAN, y al PRI, o sea, por eso se vuelve complejo para todos, entonces es un tema importante ahí, y yo creo que sí, así como para el PAN San Juan de Dios significó la victoria para pues, ganar la gobernatura, creo yo que para Morena el ganar el Distrito 1, o sea, la sierra y el semidesierto, significa el inicio de la victoria para ganar. De la sierra va a bajar la transformación a Querétaro. Ya está, lo noto yo aquí. He estado visitando mucho, me escriben mucho de aquí, de Querétaro, que aquí también hay el otro Querétaro, me dicen. Sí, claro. Sí, o sea, las comunidades de Santa Rosa Jauregui, las colonias Pasos aquí San Miguel, periféricas. Loarca, Exacto, las el colonias aquí Romerillal. periféricas y demás. Aquí está el otro Querétaro, vénganos a visitar, nos siga Huimilpan, Corregidor y demás. Entonces yo creo que ya llegó, O sea, esa cuestión de que del olvido de la sierra también se vive perfectamente aquí en el municipio de Querétaro, Corregidora, El Marqués y demás. No, pues ahora entiendo por qué ese sector de la clase política, gobernante del PAN y del PRI, está molesto con usted. Los puso a trabajar en plena campaña cuando un exgobernador estaba acostumbrando a disfrutar de lo ganado durante su periodo en un retiro tranquilo. Iban PAN y PRI, ¿no? Que pues por... Ahora, hasta los juntó. Calzada y Domínguez no se hablan y los puso a trabajar juntos y ni así le ganaron. Sí. Y lo dijo Pancho, ¿no? Voy a trabajar la sierra para que no gane ahí Morena, y pues no solo no ganó, lo arrasó. Lo arrasó. Y veo difícil para su hijo que gane una elección. O sea, de 2, le ha ganado 2 a Francisco Domínguez, pues doctor. No ganado, o sea, hemos competido, digamos, y lo hemos, yo creo, cruzado por la izquierda. Lo ha rebasado por la izquierda, hemos rebasado exactamente. por la izquierda, sí. Doctor, el camino andado, el trabajo realizado, hoy lo ponen como un posible candidato a la gubernatura en 2027. ¿Va a participar? Sí, claro, vamos a participar. Creo que es importante participar, y tenemos muy buenos referentes, tanto en el género femenino como dentro del masculino. O sea, creo que estoy tranquilo en el sentir que el 27 el PAN se va. O sea, tranquilo porque tengo la certeza de que se van a ir. Sí, y yo creo que también lo tienen en la Casa de la Corregidora, por eso ya revivieron a otro exgobernador, Mariano Palacios Alcocer, sí. ¿no? Que ya lo están poniendo a trabajar. Pues imagínate un gobernador que ya tiene que sacar podcast, o sea, ya ¿Qué tan mal comunica? ¿Qué tan mal está su partido, sus candidatos? No, pues que tiene que salir a limpiarle la cara a su partido. O sea, un gobernador debe estar pensando en todo lo que tiene que resolver de los problemas del Estado y no pensar en su siguiente invitado para oírlo y platicar y demás. O sea, habla de una crisis de gobierno que tienen, pero que nos impacta a nosotros. Por eso Querétaro está de la patada, por la crisis que nos ha tocado de esa gente que se pasea por el mundo, que visita un lugar pensando con eso ya fue su trabajo y no está reconociendo los problemas. O sea, él ha visitado la sierra, según él, porque ya ves que fue a Bizarrón y pensó que andaba en la sierra. Llega en helicóptero. Sí, pero no conoce los problemas. O sea, y lo mismo le pasa, supongo, cuando va a Estados Unidos, España y demás, va de visita, como las maletas que nada más se le pegan las etiquetas. Y lo que hay que hacer es conocer los problemas de su estado, conocer cómo ha solucionado la vida rural España,
¿sí? ¿Cómo ha solucionado Estados Unidos también su producción agrícola y demás? ¿Qué solución? Y traer esas ideas aquí, ponerse a trabajar, no ponerse a hacer podcasts, ni los informes de los lunes y demás, etcétera. Sí, queriendo imitar un poco lo que pasa con la mañanera, reconociendo que no sirve para nada en su que caso. necesita traer gente inteligente para que le haga las cosas, pero no tuvo ni la capacidad de traerse inteligentes y no le están resolviendo las cosas, ¿eh? O sea, no están caminando bien, pues la mayoría de los problemas, nada más están administrando los problemas, no le están dando solución y no se ve que Querétaro avance, que es lo que debería de hacer, ¿sí? Pasan 6 años y debe estar mejor, y 6 años y estar mucho mejor, y no administrando ahí, y cuando salen mal las cosas, bueno, es que el país anda mal, y a Buenavista anda mal, y no lo que puedan hacer ellos en concreto y en particular. ¿En Querétaro hay un cártel del agua, doctor? Claro, hay un cartel del agua, hay un cartel inmobiliario y hay un cartel del narcotráfico, o sea, y muchas cosas más. Y están vinculados entre sí. Y un cartel de constructores y demás, o sea, acuérdate que siendo facultad de ingeniería, pues muchos de mis egresados son constructores, ¿no? Ingeniería civil. Dicen que es un abuso y una grosería lo que están pidiendo de moche, ¿sí? Por las obras. Y por adelantado, así ni te la ganes, hasta para participar hay que ponerle. Hay que dar mucho. Hay que, o sea, ya no es el diezmo que antes acostumbraba el PRI. No, o sea, son números ya. Por eso es que están obras que te deben de salir en 200,000 pesos, están costando 1,200,000. O sea, no es que te cuesten 220,000 si fuera el diezmo, 240,000 si fuera el 20 o 60,000, no. Se están yendo esas cifras porque ha sido abusivo eso, y con eso no tiene que haber moral que también el constructor pues también sea abusivo y quien pague sea toda la población. Lo ves en los caminos, lo ves con la luna, lo ves con los carritos eléctricos, o sea, hasta en las compras, ahorita ya de la obra pública, porque hay que cemento, los inflables. Y eso, o sea, sí, los humanoides, o sea, ya hasta en las compras hay un abuso total en ese sentido, y ya es descarado, ¿no? El robo pues, que está pasando aquí en Querétaro. Ya es grosero lo que están haciendo ellos en ese sentido, y se entiende, ellos vinieron a hacer negocio. Sí, como dicen muchos panistas, le costó a Curi 400 millones su campaña, pues tiene que recuperarlos, pero ya abusó, ¿eh? Eso yo creo que lo hizo. ¿Y todavía quería el Batán? No, imagínate. Otros 41 millones de pesos más. Con 5 y febrero, olvídate, o sea, no dan los números en esa obra. O sea, ninguna obra en el mundo está ¿Tenemos la restauración más cara de una avenida? Exactamente, sí. Incluso si hubiera sido nueva, que hubieran construido nueva, es la más cara del mundo. O sea, ninguna carretera china, ni las alemanas, que son casi como autopistas de alta velocidad y demás, salen por metro cuadrado o kilómetro lo que salió 5 de febrero. O sea, y no pasa nada. ¿Sí? Que es el gran problema de tener un fiscal carnal, anticorrupción y todo lo que significa los de la auditoría también son amigos del gobernador. Sí, todo eso en ese sentido. Entonces, yo creo que por eso te digo, ya la población está harta y un basta de ello. Llegando a la casa de la corregidora, doctor, cuando sea gobernador, ganando las elecciones, ¿tolerancia cero para estos cárteles? Claro, sí, tiene que recuperar el pueblo lo que toda esta gente se llevó, porque muchas cosas, muchos hospitales dejaron de hacer, muchas medicinas, él dice que está el 95% de abastecimiento de todas las recetas en el estado y es falso. Vean la crisis en el Hospital General. No, pues quita esa, o sea, cualquier centro de salud, en cualquier lugar no hay medicinas. No sé dónde se quedaron. Yo entiendo que las tiene que anunciar para que México diga, sí usó bien el dinero que le mandamos, porque López Obrador, a pesar de que no firmó el IMSS, todo el dinero se lo está mandando para que ellos lo administren. Pero en la realidad no está abasteciendo de medicinas. O sea, el dinero para medicinas, él lo está manejando. Y no están las medicinas ahí, a pesar de que tiene una foto con la Secretaría de Salud y una bodega llena de cajas. Yo creo que estaban todas vacías, porque no se ven en ningún hospital, ningún centro de salud, es toda esa cantidad de medicinas que cuando se toma la foto. Doctor, vamos a pasar al cierre de nuestra entrevista con nuestro acostumbrado ping-pong. No van a ser 5 preguntas, ¿no? En la cual usted va a tener que decidir la respuesta que más le convence en el momento. Okay. ¿Le parece? ¿Un plato de sashimi en Tokio
o Zacahuil aquí en la sierra. Zacahuil, claro. ¿Sí? Sí. O sea, le compite muy bien. De hecho, la gastronomía de la sierra es fabulosa, ¿eh? O sea, y sí, sí. O sea, ojalá y todo haya. Debemos de poner aquí restaurantes con la gastronomía serrana aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Un corredor capital. gastronómico de la sierra estaría bien. Sí. Ajá. Un atardecer en Hamburgo, un atardecer en La Luz, aquí en Cadereyta. En La Luz, claro. Sí. La estás poniendo fácil. La estoy poniendo Te fácil. Estás yendo muy al extremo. Ya quiere las difíciles. Todavía me hubieras dicho un atardecer en la Ciudad de México, porque bueno, ahí nací. tiene... Todavía te puedes decir, todavía seguiría viendo los de aquí. Oiga, una buena nota para los que anduvieron haciendo grilla de que usted era de Veracruz. Nos acaba de decir que nació en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. En Veracruz nació el actual gobernador. Sí. Pero bueno, el problema es que no tenemos prensa o no tenemos periodismo. Son sicarios de la información. Sí, digo, no todos, hay gente todavía sí, gente rescatable, en el periodismo, claro. pero muy la gran honorable mayoría lo ha distorsionado totalmente el gobierno del Estado. ¿Deporte favorito, doctor? Béisbol. ¿Béisbol? Ajedrez y béisbol. O sea, ¿a qué equipo le va de la Liga Mexicana? A los Diablos Rojos. Ok. Sí, todavía no me convence el equipo de Pancho. No, nada más que salgan de su casa para que ganen un poco de legitimidad. Pues no sé, habrá que ver si no lo usó para lavado de dinero, porque te digo, el que haya aquí narcomenudeo, ¿sí? O sea, significa que la plaza está vendida a alguien y por lo tanto se le entrega. Opera. Porque a mí me ha tocado denunciar casitas de narcomenudeo y no pasa nada. Sigue pasando la policía y demás. Dije a la gente, oigan, o sea, no les llamó porque aquí siguen, ¿no? Sí los llamé, pero no hacen nada. Fíjate que pasan su cuota en efectivo, ¿no? Y en algún lugar tiene que lavar ese dinero porque no pueden llegar al banco y depositar 1,000 millones de pesos o lo que tú quieras. Entonces, esos espacios como ese estadio de béisbol... Debe ser auditado. No, o sea, quita el audito, debe ser revisado. Auditado es cuando es dinero público, no, tiene que ser revisado porque ahí hay lavado de dinero en todos los sentidos. Entonces, bueno, el béisbol y el ajedrez también me gusta mucho. Sí, recuerdo que la universidad armaba torneos de ajedrez para que el estudiantado participara. Sí, y jugaba yo, y me dejaban ganar. No es que sea bueno, los alumnos eran muy respetuosos y cómo le voy a ganar al rector, entonces me dejaban ganarles. Ok, mejor gobernador de Querétaro, en la historia de Querétaro. Me quedaría con el mejor presidente, Lázaro Cárdenas y López Obrador. ¿Tan malos gobernadores ha tenido Querétaro? Pues es que, te digo, yo llego en el 97, entonces no quiero abusar para atrás, ¿sí? Pero sí ha faltado. Mejor presidente Lázaro Cárdenas. Y López Obrador. López Obrador. Yo, sí. Peor gobernador de Querétaro a partir de que usted está llega. Fácil, o sea, ahí está la competencia muy buena. Curi, o sea, definitivamente. O sea, todavía le reconozco yo a Francisco Domínguez que él es una gente luchona y se ganó sus elecciones y fue creciendo. Curi nunca hizo nada. Consentido. Nunca hizo nada, no sabe lo que es una elección, ganársela siendo oposición y demás, no sabe. Y ha destrozado todo el capital político que pudo haber tenido el PAN, él ya lo dilapidó. ¿Sí? Entonces, para el PAN yo creo que el peor gobernador ha sido Curi, y para Querétaro también con esta robadera que han hecho, esta corrupción tan enorme en la que se han manejado. La extra, doctor, ¿se va el PAN en el 27 independientemente quién encabece los esfuerzos? Sí, se va el PAN en el 27 con toda certeza. Ya, no va a regresar en un buen rato. Esperemos, tenemos que hacer buenos gobiernos, porque también Morena sí necesita buenos cuadros para poder hacer buenos gobiernos. O sea, el peor error de Morena... Ahorita es el hartazgo que se tiene de este mal gobierno, sumado al excelente gobierno que han hecho López Obrador y Claudia Sheinbaum. O sea, ambas cuestiones van a permitir llegar a Morena, pero el que se mantenga Morena ahora sí va a ser el trabajo de un gobernador específico de Morena. Ya hemos ganado municipios que después perdemos avasalladoramente. Claro, ahí está Ezequiel Montes, ¿no? Pues, sin nombrar que ninguno. Se recuperó apenas. Yo más bien me refiero a otros estados, ¿no? Municipios en otros estados que han fallado enormemente. Entonces, sí necesitamos unos cuadros para eso, y los tenemos, esa es la ventaja, pues estoy tranquilo. Sí, parte de la preocupación que existe entre la militancia y los simpatizantes del movimiento es que quien encabece no tenga claro cuáles son los objetivos de la 4T. O sea, no queremos candidatos que estén tomándose fotos con la clase política que
son parte de los cárteles que ya mencionamos, cártel del agua. O las negociaciones que ellos llaman, ¿no? Que los consientan. Pues sí. Estos acuerdos en lo oscurito. Esos acuerdos, digo, sí en lo oscurito, pero en términos metálicos, yo creo que es lo que afecta mucho en ese sentido. Pero creo que sí tenemos los cuadros buenos para llegar. Ok, doctor, lo vamos a comprometer a que, dándose ya los resultados, ¿no?, sobre las candidaturas, regrese aquí y nos platique cómo se va a iniciar todo este camino para la gobernatura en el 2027. No, pues yo felicitarlos a ustedes. Este medio es de militantes nuestros. Qué bueno que inician con esta nueva versión, porque no hay espacios para la izquierda. O sea, tú eres parte de Burlando el cerco informativo que hacen de toda la oposición en Querétaro. Con 1,000 millones de pesos en esta administración han construido ese cerco mediático. Exactamente, en los últimos años. Todavía falta lo que de este año para adelante. Y lo que dio Pancho. Y lo que tengan que dar de aquí en adelante, entonces van a ser más de 1,000. Y entonces, pero era un espacio de una sola semana, entonces ya tiene uno diario para todas las voces críticas y propositivas también del Estado. Creo que va a ser una experiencia que dará mucha riqueza. Entonces, felicitarlos a quien ha manejado Querétaro con mucho éxito y que ahorita le dan cabida a Factos. A Factos en ese MX. sentido. Doctor, no quiero dejar que se vaya sin leerle los comentarios que nos hacen llegar para usted. Carlos Pérez dice, hoy en día todos somos doctor Gilberto Herrera Ruiz, próximo gobernador. Jorge Patiño, el municipio de Tequisquiapan, le debe un reconocimiento a usted por su gran labor educativa. María de la Luz García, felicidades, doctor. Es tema que nadie lo había abordado y que da miedo porque el PRIAN lo conforman personas que no se tocan el corazón para aprovecharse de la gente. ¿Cómo cree? No sabía que le gustaba el béisbol, doctor. Un nuevo dato para el auditorio. Fernando Landeros, mi voto es para el doctor Gilberto Herrera Ruiz, un hombre de calle que sabe realmente las necesidades de Querétaro, que no quieren ver los prianistas. Cristina Garza, ahí está el detalle. Si no es usted, sería PAN con lo mismo, lo que nos dice el auditorio. En Corregidora también hay otro Querétaro. La prensa queretana es chayotera y arrastrada. Saludos al doctor Gilberto desde Corregidora, el gran referente de Morena para la gobernatura de Querétaro, nos dice Julio Cosme. Vean de dónde está sacando lana este Curi, es un bandido y es parte del cártel inmobiliario, lo que estábamos platicando ahorita. Almudena Ramírez nos dice, el Marqués está con usted, doctor. Gracias. Julio Cosme, felicitaciones al doctor Gilberto Herrera. Y bueno, podríamos leer muchos más de los que nos han llegado, ¿no? Ojalá que ahorita que llegue a casa revise, ¿no?, ya la transmisión guardada para que vea todo lo que le está comentando, integrantes del movimiento, simpatizantes, gente que confía en que la transformación va a llegar dentro de poco tiempo. No tengan dudas, que no tengan dudas, va a llegar. Y el asunto es que Querétaro va a cambiar, va a cambiar. Muchas gracias, doctor Gilberto. Le agradecemos su participación en este espacio democratizador, comunicar para transformar, que es Factos MX. Gracias, muy amables.